Saludo, amado hermano, amada hermana, en el amor de nuestro Señor, dándole gracias a Dios por poder compartir la palabra con ustedes. Siempre es una bendición y un desafío, una responsabilidad grande, ¿cierto? El compartir la palabra tal como nos fue dada por nuestro Señor. Seguiré con los consejos que Pablo le da a Timoteo en su segunda carta, ¿sí? Creo que algunos recordarán que hace poco comencé a compartir segunda Timoteo en devocionales y en un estudio bíblico. eh, los últimos consejos que Pablo le da a su querido Timoteo, ¿sí? Timoteo era un joven siervo de Dios que amaba a Dios, que había sido entrenado y capacitado por el apóstol Pablo y a quien Pablo amaba y confiaba mucho en él, ¿sí? Timoteo era alguien de confianza para Pablo, y sabiendo esto y sabiendo Pablo que le quedaba poco tiempo, estaba Pablo en la cárcel, sabiendo que le quedaba poco tiempo para partir a la presencia del Señor, era lo más probable, le escribe esta carta dándole sus últimos consejos. Y en el devocional pasado que compartí el 12 de, creo que el 12 de este mes, hablé del primer consejo que Pablo le deja a Timoteo, y hoy día voy a compartir el segundo, ¿sí? Y queda un tercero que voy a compartir, todo del primer capítulo de Timoteo, pero ese tercero quedará para el tercer devocional. Entonces voy a leer 2 Timoteo 1:8 hasta el versículo 12. Voy a leer en la Reina Valera. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En el devocional anterior, entonces, como les decía, compartí el primer consejo de Pablo a Timoteo, y este consejo está en el versículo 6 y 7 de 2 de Timoteo capítulo 1, y dice, tienes que avivar. Por lo tanto, te aconsejo que tienes que avivar el fuego del don de Dios. Es decir, Pablo le dice a Timoteo, y nos dice también junto a él a nosotros, asume la responsabilidad del estado de tu vida espiritual. Jairo, tú tienes que asumir la responsabilidad de tu vida espiritual, de los dones que Dios te ha dado, del uso de las cosas que Dios te ha dado. Tú tienes que avivar ese fuego, tú tienes que mantener ese fuego encendido, y no solamente encendido, sino cada vez más vivo. Esa era la responsabilidad de Timoteo, esa era la responsabilidad de Jairo, esa era la responsabilidad de cada uno de nosotros. Dios nos ha dado mucho, Dios nos ha dado vida espiritual, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado un servicio para hacer. Esas son cosas que Él nos ha dado, que nos ha entregado. Él nos ha regalado su palabra. ¿Qué estoy haciendo yo respecto a estas cosas que Dios me ha dado? Pablo le dice a Timoteo, avívalo. Enciende más la llama, no dejes que se apague. Luego le dice que Dios nos dio poder, Dios nos dio amor y nos dio dominio propio para hacerlo. Ese es el primer consejo. Y el segundo que veremos hoy se basa en lo que leímos recién. En el verso 8, Pablo le dice a Timoteo, ya que Dios te dio amor, cierto, poder y dominio propio, y no te dio cobardía, cierto, entonces no te avergüences de dar testimonio del Señor y de sus siervos que sufren, y de mí, un siervo que estoy sufriendo, dice Pablo. Sino participa de estos sufrimientos por el Evangelio en el poder de Dios. Este es el segundo consejo. ¿Cuál? No te avergüences de predicar el Evangelio. No te avergüences de hablar de nuestro Señor. No te avergüences de hablar de Dios, del Señor Jesucristo, y de reconocer que hay siervos que están sufriendo por el Evangelio. En general, hermanos, la vergüenza se relaciona con no querer asumir una pérdida.
de la dignidad propia. Por ejemplo, cuando no querer hacer el ridículo, ¿cierto? Una vergüenza. Yo no quiero hacer el ridículo. Porque sé que si hago el ridículo me dará mucha vergüenza, porque de alguna forma yo no merezco eso, no debería estar pasando eso. Hay algo dentro mío que dice, no, 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 esto me incomoda, no me gusta. El ser humillado frente a otros, el pasar algo que te incomode tanto. La vergüenza se relaciona con no querer pasarlo mal por el trato o por la percepción de otros, por las burlas, por ejemplo. No queremos pasar vergüenza, no queremos ser humillados, no queremos que nos ridiculicen, ¿cierto? La vergüenza toca nuestro ego, algo tan nuestro, algo que está ahí en nosotros y que no queremos que sea tocado. Nuestro derecho a no ser humillados, la vergüenza trata de evitar eso. Y Pablo sabe que Timoteo y tantos cristianos después de Timoteo y hasta nuestros tiempos seríamos tentados con avergonzarnos de predicar de Jesús, de nuestro Señor. Pablo sabría que era una tentación, que es tentación que estaría ahí, a la mano, rondando ahí a la puerta, queriendo tentarnos para no predicar. Cada vez que hubiese oposición, cada vez que hubieran personas que se burlaran de los que creían, cada vez que, por ejemplo, el ateísmo dominara como idea así, ¿cierto? El pensamiento racional se burla de los que tienen fe. Muchas veces ven nuestra fe como una tontera. Entonces eso provoca que nosotros seamos tentados a avergonzarnos de la predicación. ¿Por qué? Porque en nuestros corazones, en nuestra mente, muchas veces podemos preferir defender lo nuestro derecho a sentirnos bien, nuestro derecho a no ser humillados, nuestro derecho a defender nuestro orgullo. Que el Señor nos ayude. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Que ese deseo de defender tu derecho, que ese deseo de defender tu sentirte bien no te impida dar testimonio de nuestro Señor. Ahora en el Nuevo Testamento, hermano, la vergüenza tiene otra idea más asociada, aparte de esta sensación incómoda, sino que tiene que ver también con el reconocer la relación que podemos tener con alguien. Por ejemplo, Jesús dice que Él no se avergüenza de ser el Dios de los que tienen fe. En Hebreos 11:16, Él dice que ve a los hombres que han tenido fe a través de la historia y Dios no se avergüenza de ser su Dios. En Hebreos 2:11 dice que Jesucristo no se avergüenza de llamar hermanos a los que han sido santificados. Entonces, cuando hace eso, lo que está haciendo es reconocer una relación. Primero, en Hebreos 11 está diciendo yo soy su Dios. Y en Hebreos 2 está diciendo yo soy su hermano, somos hermanos. Hay otro pasaje bíblico que es bien conocido, que son palabras de Jesús en Mateo, en Lucas, si no me equivoco, en Marcos. Dice Jesús que el que se avergonzara de él y de su palabra, de Jesucristo, él se avergonzaría cuando viniere en su reino. De esas personas, los que no quisieran reconocer que tienen una relación con Dios ante otros hombres, son las personas que se estarían avergonzando. Es decir, avergonzarse en el Nuevo Testamento también tiene que ver con no reconocer una relación. Pablo le dice a Timoteo entonces como consejo, no escondas tu relación con tu Señor. No escondas que tú tienes una relación con el Señor Jesucristo, una relación personal. No escondas que tú confías en Él, que tú has depositado tu esperanza en Él. No lo escondas. No te avergüences de compartir, de abrir tu boca, porque acá está hablando de dar testimonio y dar testimonio tiene que ver con hablar, ¿sí? Eso es dar testimonio, es decir, lo que yo creo, lo que yo he vivido respecto a Dios, tiene que ver con el testimonio, tiene que ver con ser testigo de algo, ¿sí? Con saber que algo ha sucedido. Entonces, cuando nosotros hablamos de dar testimonio de nuestro Señor, estamos hablando de lo que nosotros sabemos, hemos vivido respecto a nuestro Señor. El Señor me salvó, el Señor me sacó de este vicio, el Señor me libró, me sanó, lo que el Señor haya hecho. Dar testimonio de nuestro Señor es reconocer ante otros con nuestros labios que conocemos al Señor y que tenemos una relación con Él. Pablo dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Tenemos que entender que en el tiempo de Timoteo y de Pablo había persecución.
Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta, ¿sí? Entonces, si Timoteo decía, yo sirvo al mismo Dios que Pablo y yo soy amigo de Pablo, podía ser que él tuviera que pasar y caer preso, pasar a la cárcel y caer preso al igual que Pablo. Y la historia, la tradición nos cuenta que finalmente Timoteo, por predicar el Evangelio, también muere. Eso nos dice el testimonio de la tradición de la iglesia. Él venció la vergüenza. Él dijo, yo creo en Cristo, frente a muchos. Y no es que no lo estuviera haciendo en este momento por si acaso. Como lo dije la vez anterior, Timoteo era un varón de Dios, era un hombre que servía, que estaba predicando. Pero Pablo sabía que la tentación iba a estar ahí, a la puerta. Entonces le dice primero, aviva el fuego, no dejes que eso se apague. Y segundo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo lo que está haciendo es llamando a Timoteo a dar pasos de fe, ¿cierto? Y dar testimonio, y seguir dando testimonio, y seguir hablando de su Señor. ¿Cómo estamos, hermano? Respecto a eso. ¿Cómo estamos? El Señor conoce la situación de cada uno, pero nos hace un llamado a cada uno a ver cómo estamos en esto. ¿Estamos avergonzándonos de nuestro Señor o estamos siendo valientes, hombres de fe, como Pablo, como Timoteo, y dando testimonio de nuestro Señor? Muchos predicadores, hermanos, hoy dirían, si tú crees en Dios y le haces caso y lo obedeces, Dios te va a proteger y no te va a pasar nada. Muchos lo dirían, pero eso es lo que dice la Biblia. Sigamos con el versículo, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Me gusta como lo dice la Biblia en lenguaje sencillo de la TLA, sino que tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar las buenas noticias de la salvación, el Evangelio. En este tiempo muchos dirían, si tú crees, no te pasará nada malo. Pero Pablo dice, si tú crees, no te vas a avergonzar y vas a estar dispuesto a sufrir por compartir el Evangelio. Porque para Pablo, si nosotros leemos las cartas de Pablo, vamos a entender que el sufrimiento por predicar era esperable. Era algo que podía pasar y era algo que por lo tanto como cristianos teníamos que aceptar. Teníamos que estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. Pablo sabía que si predicaba el Evangelio iba a enfrentar una lucha. Y díganme que no es así. Cada vez que nosotros nos comprometemos más con Dios, damos pasos de fe, buscamos más, vamos a tener luchas. Y Pablo dice entonces tiene que estar dispuesto a participar de estas aflicciones por el Evangelio. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio? ¿Estoy dispuesto a sufrir por hablar de Dios? ¿Estoy dispuesto a predicar el Evangelio y no avergonzarme? ¿O me avergonzaré? Me quedaré en silencio porque la vergüenza, la defensa de mi ego va a ser mayor. Es algo que tenemos que ver, que tenemos que analizar cada uno de nosotros. Pablo sabía que por predicar que sufriría, pero no terminó ahí no terminan los versículos. Es más, ese versículo sigue y dice, si no participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y eso es lo primero que tenemos que saber. Si nosotros predicamos el Evangelio, la única forma de soportar el sufrimiento que puede venir es por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de darnos el poder para soportar ese sufrimiento. El Señor no nos va a permitir enfrentar cosas que no podemos llevar en Él. Pero ese es el punto. Dios nos puede dar el poder para soportar el sufrimiento. Nuestra pega es apegarnos a Dios, apegarnos a Él, para que Él, en su poder, con su fuerza, con su paz, nos fortalezca en medio del sufrimiento. Segundo, en el versículo 9 y 10, Pablo dice que Dios merece que nosotros rindamos todo a Él, nuestro ego, nuestro disfrute, nuestra paz, todo. ¿Por qué? Porque Él nos salvó, nos llamó, no por nuestras obras, sino por su pura gracia, por su propia voluntad libre, determinado desde miles de años antes. Él merece que nosotros dejemos nuestra vergüenza
por amor a Él, porque Él nos ha dado tanto, sin considerar que nosotros, lo que éramos nosotros, lo que somos nosotros, tan poquita cosa que somos nosotros los seres humanos. Pero Dios merece que demos todo eso por Él, porque Él lo dio todo por nosotros. Él se humilló por nosotros. Entonces, ¿estoy dispuesto a recibir burlas por Él? Como Él recibió burlas por amor a mí. ¿Estoy dispuesto a sufrir por Él, por hablar de Él, por dar testimonio de aquel que me amó? ¿Cómo Él estuvo dispuesto a sufrir por mí? ¿Estoy dispuesto a dejar mi comodidad y mi tranquilidad como Él dejó su gloria por amor a mí? En el verso 12, el capítulo 1, Pablo termina diciendo, yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque sé a quién he creído. Él conocía, él sabía a quién él seguía, en quién él creía, a quién le creía. Él conocía a su Dios, él conocía a su Señor. Y luego dice, y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar lo que yo le he entregado hasta el día de su regreso. Yo sé que Él tiene todo lo que yo le entregué mi vida, está diciendo Pablo, yo le entregué mi todo, y yo sé que está en sus manos en este momento. Entonces, como confío en que Él tiene control de todo eso, yo no tengo ya nada en mis manos. Y no me puedo avergonzar. No voy a defender mi ego. Voy a predicar. Voy a predicar. Si mi vida está en mis manos, en sus manos, perdón, ¿cómo podría avergonzarme de Él? Si mi confianza está en sus manos, ¿cómo puedo avergonzarme de Él? Y este es el segundo consejo de Pablo, hermano. No te avergüences. No te avergüences de predicar de Jesucristo. No te avergüences de predicar el Evangelio. El Evangelio vale la pena. El Evangelio vale el sufrimiento que pueda traer. Tenemos que asumir que por predicar podríamos pasarla mal. Pablo la pasó muy mal, pero el Señor va a estar ahí con nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa parte nos gusta, ¿cierto? Esa parte donde dice, estaré con ustedes todos los días. Id y hacer discípulos. No me avergüenzo, dijo Pablo. ¿Podríamos tomar esas palabras de Pablo? Porque yo sé a quién he creído. No nos avergoncemos de dar testimonio de la relación que tenemos con nuestro Señor. Amén. Ese es el segundo consejo de Pablo para Timoteo. El tercer consejo, hermanos, queda pendiente para un próximo devocional. Que Dios nos ayude a poner en práctica el llamado que Dios nos hace a compartir el Evangelio en este tiempo desafiante, en este tiempo de separación física. Que Dios nos ayude a utilizar las redes sociales, hermanos, un mensaje de WhatsApp, un llamado por teléfono, para dar testimonio del Dios en quien hemos creído, del Señor que nos ha salvado. Para Él sea toda gloria y toda honra, y para nosotros solamente su misericordia. Que Dios le bendiga.